Buenas noches y bienvenidos a Enfoque Latino con la doctora Londoño. Hoy estamos aquí en un día muy especial porque tenemos a la alcaldesa de Athens, Heidi Davison, que nos va a hablar un poco acerca de las elecciones que ya se aproximan, el noviembre 7, ya en menos de 2 semanas vamos a tener elecciones. Y también está con nosotros Sandy Maniarni, ¿no? ¿Te lo dije bien? ¿Tu apellido? Ah, qué bien. Que va a ser nuestra intérprete en el día de hoy, más que todo para poder tener una conversación con Heidi y que ella nos dé un poco de sus pensamientos y de lo que Heidi nos quiere dejar saber en el día de hoy. Heidi, una de las cosas que queremos saber es, como alcaldesa de la ciudad en los últimos 4 años, ¿cuál han sido tus mayores logros y de lo que más estás orgullosa? As the mayor of Athens these recent years, which have been the accomplishments that you are most proud of? I think there are several. One is that we have been able to get more citizens involved in the decisions of their local government. Hay muchos envueltos. Primero, le gustaría mencionar que ha logrado obtener que muchos ciudadanos se involucren en las decisiones de la ciudad. We've made some major improvements in working to help make sure that our neighborhoods are clean and safe and healthy places to live. Hemos hecho que nuestros vecindarios sean lugares seguros y cómodos para vivir. One concern that the citizens have had for a long time, and I still hear oftentimes, is the loss of trees, and we have been able to pass a couple of local ordinances to reduce the loss of trees and tree canopy in the community. Muchos ciudadanos han estado preocupados por la pérdida de nuestros árboles y la alcaldesa pudo implementar algunas reglas que protejan muchos de estos árboles. We've increased funding for the bus service so that it will run longer hours, 6 days a week. La alcaldesa también ha aumentado los fondos para mejorar la transportación pública, de modo que estés al servicio por más tiempo y más frecuentemente. There's some others, but that's all right. You probably want to go on. Y hay también otros, pero seguimos con la entrevista. Bueno, gracias. La otra cosa que queríamos saber es, el condado de Clarke está creciendo mucho. ¿Cuáles son algunos de los retos que el condado de Clarke y Athens en general está enfrentando en este momento? Athens County is growing so quickly and fastly. Which are some of the challenges that you have to face? You're right. The expansion of the population creates pressures on counties to provide services that will be able to help us to grow, but not to put any pressures on our environment. We have to look at housing, transportation, environment, our ability of our schools to grow with the population, be able to deliver services to a growing population. So that's a problem that we're going to continue to face because people like living in Athens and are continuing to move into Athens. Sí. Es cierto, hubo un gran crecimiento en la ciudad de Athens. Athens es una ciudad muy bonita y gente quiere mudarse hacia acá y hay muchos problemas que enfrentar, particularmente sobre la infraestructura de la vivienda. Hay que can you mention about Well, there's housing, transportation, environment. Hay que ver sobre la vivienda, la transportación, hay que ver que el ambiente se mantenga. Las escuelas tienen que adaptarse para aceptar la nueva población. We also have a lot of seniors that are moving in and they're going to need a different kind of service, more transportation opportunities. Hay personas de edad avanzada que también están mudándose en Athens y hay que también proveer para ellos. Estos son problemas que son actuales y se está trabajando todos los días en ellos. Okay. Una de las cosas que el condado de Clarke desafortunadamente hemos oído mucho, es que es para el tamaño de la ciudad que tenemos un gran índice de pobreza. Entonces yo quisiera hablar un poco acerca de una iniciativa
que se creó de los socios para un Athens próspero, Partners for Prosperous Athens. Entonces, para mirar a ver qué es lo que ha pasado hasta ahora, han habido varias reuniones ya, pero hasta hoy en día, cuáles son las iniciativas y qué está pasando en este momento. One of the problems that you had to face was the high level of poverty there was in Athens, right. and therefore you have created the Partners for Prosperous Athens. We know you had many meetings so far, and if you could just give us a feedback of what has been happening lately. Okay. We have been meeting, as a community, we have been meeting since March, monthly meetings with community members at one of the high schools here, and then we have monthly meetings with just the steering committee. We have now moved from having our monthly meetings and talking about the issue of poverty from a variety of viewpoints. We've had a committee on housing and transportation, economy, workforce, education, health, and there's one more, and I can't remember. And now we're doing recommendations. Okay. Muy bien. La primera cosa, se han organizado unos comités para que puedan enfocar en los diferentes aspectos que hay que resolver. Desde marzo se han reunido una vez por mes y ahora estamos en la etapa de hacer las recomendaciones para cada aspecto, incluyendo la vivienda, la transportación, los servicios, la salud. Right. So each of the committees, based on the work that they've done, are now beginning to develop a body of recommendations that will move forward, and we will begin to develop strategies for implementing those recommendations. Cada comité, repetimos, ya está al punto de hacer las recomendaciones. Una vez tenidas estas recomendaciones, se va a trabajar sobre las estrategias. Okay. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que están sobre la mesa, como decimos, como se dice, que tú piensas que va a ser que va a ayudar mucho a enfrentar esta situación que nos preocupa mucho a todos los ciudadanos, o nos debe preocupar a todos los ciudadanos? Could you mention a strategy that you might try to implement in order to help the poverty level? I can tell you a little bit about what the Education Committee has been doing because I serve on that committee. Sí. One of the things that they've been talking about is looking at other models for delivering education. So we have like the Classic City High School. Maybe there are some other inventive models that would meet the needs of students who maybe cannot find success in a traditional model of education. Okay. La alcaldesa Heidi estuvo participando en el Comité de Educación, así que puede contestar al respecto. Y uno de los pasos a seguirse es estudiar los modelos de educación establecidos y que han tenido éxito en otras escuelas para implementarlas aquí. Sí, y uno de esos de educación también es alguna de la educación alternativas, ¿no? Como Classic City School, que es una escuela donde los estudiantes van cuando en situaciones especiales, por ejemplo, quieren volver a la escuela, han tenido circunstancias extremas, entonces vuelven a la escuela en ese respecto. I was talking a little bit about the Classic City Yeah, School. good. That's good. Yeah. Otra pregunta que tenía para ti, Heidi, es acerca del transporte público. Ya has mencionado un par de veces que han incrementado los horarios y todo eso. ¿Por qué no nos dice un poco de cuáles han sido algunas de las preocupaciones de los ciudadanos de Athens acerca del transporte público? What are the problems that you had to face, and the questions are what are the citizens saying about the public transportation? What would they like to see? One of the things that we have been asked for by the citizens is an expanded bus service that goes past 7 o'clock so that people can have a better opportunity to access educational and employment opportunities, or even just to be able to come downtown and sit in on a county commission meeting because we don't start till 7. Or to come downtown and enjoy some of the amenities of downtown, either meals or shows. So that is something that we have responded to, and we have added those extended hours. Una de las preocupaciones de los ciudadanos era de tener una extensión sobre las horas del servicio de la transportación pública.
y de modo que ellos